En la historia del mundo se han creado miles de inventos y cosas que cambiaron la manera de realizar y practicar algunas actividades que se hacían de una manera lenta o poco coordinadas. Estos inventos llegaron a cambiar y a marcar tiempos significativos en la historia de la humanidad, porque al llegar a facilitar y cambiar el manejo de algunas actividades se volvieron muy útiles y permanentes en todo el mundo. Por dichas creaciones es que varias personas hacen de manera ligera algunas actividades de su día a día, porque estos inventos suelen hacer las tareas o cosas que antes se realizaban de manera lenta, o en ocasiones ni siquiera se realizaban por la falta de estos. Algunos inventos llegaron a formar parte de una gran historia en diferentes ramas de estudios, y por esta razón es que cada día nos da curiosidad de saber el por qué se crearon algunas herramientas que se volvieron muy útiles en el mundo desde el día de su creación. Es por eso que en este video Yora el Curioso se preparó para presentarte cómo se crearon. ¿Cómo se creó la tabla periódica? La tabla periódica fue creada a base de investigaciones y estudios que buscaban ordenar de una forma organizada los diferentes elementos de la naturaleza, para mostrarlos según su número atómico y propiedades químicas para una mayor comprensión. Tras varios estudios realizados por los expertos en busca de clasificar y agrupar a los elementos, fue hasta 1869 que el desarrollo y creación de la tabla periódica tuvo lugar. En dicho año, por fin un químico ruso llamado Dmitri Mendeleev publicó por primera vez a los elementos naturales en una tabla que los mostraba organizadamente en un orden creciente de masa atómica. Pero tiempo después, la tabla tuvo en el año 1913 una reagrupación por el químico inglés Henry Moseley mediante estudios en rayos X, en los cuales determinó la carga nuclear, también denominada como número atómico de los elementos, para ayudar a ordenarlos según su número atómico. Mediante este orden y las propiedades químicas y físicas de los elementos es como los químicos modernos clasifican a la tabla periódica moderna que actualmente se conoce. ¿Cómo se creó la calculadora? Uno de los dispositivos más importantes para realizar todo tipo de cálculos matemáticos es la calculadora, la cual realiza cálculos aritméticos al instante, por lo cual los estudiantes y profesionales que la requieren se les hace mucho más dinámico y flexible el estudio a las matemáticas. La calculadora tuvo su inicio en 1623 por el matemático alemán Wilhelm Schickard, la cual se reconoció inicialmente como el reloj calculador. Este requería de métodos mecánicos para realizar las 4 operaciones aritméticas elementales. Poco tiempo pasó cuando en 1642 Blaise Pascal se interesaría en diseñar una máquina de sumas, y por dicha idea presentó la Pascalina. Esta máquina fue presentada como un aparato que funcionaba mediante la función de ruedas y engranes que realizaban las 4 operaciones aritméticas. Esto sucedió hasta 1902 porque en dicho año James L. Dalton cambió las placas que la componían por botones y mejoró su diseño a uno más funcional. Este hecho marcó la historia de las matemáticas porque en la actualidad fue una gran introducción para la creación de dispositivos modernos de cálculo. ¿Cómo se creó el inodoro? También conocido como retrete, en tiempos del Imperio Romano era similar a una placa agujera, apoyada sobre 2 soportes de mampostería, o simplemente era un agujero en el suelo. Este sistema se denomina como letrinas públicas, que con agua corriente de inmediato llevaban los desperdicios hasta cloacas subterráneas, para que los desechos y malos olores se eliminaran. Tras el colapso del imperio en 1596, Sir John Harrington, ahijado de la reina Isabel I, formó un recipiente conectado a un depósito de agua que arrastraba sus desechos al ser descargado, pero este invento no logró satisfacer a la reina, por eso poco tiempo después no logró ser aprobado. La idea de crear un inodoro que supliera las necesidades de desechar los desechos de las personas aún seguía en pie. 2 siglos después, Alexander Cummings inventó el primer inodoro moderno en 1775, cuyo funcionamiento iba con los mismos principios de Harrington. Lo que cambió a Alexander fue el desagüe, el cual pasó a hacerse a través de un sifón en forma de S, que permitió mantener el nivel líquido en la taza sin ningún mal olor. Este innovador invento se sigue usando actualmente y aún con más actualizaciones en este tiempo.
¿Cómo se creó el primer preservativo? El preservativo es uno de los métodos más antiguos de anticoncepción y por ello durante toda su historia ha sido muy utilizado y modificado. Este aparato se registra que se usó por primera vez en el antiguo Egipto, cuando los súbditos del faraón Ajá utilizaron los intestinos de ovejas de diferentes edades para hacer con ellos un tipo de aparato para cubrir el pene. Las tripas eran engrasadas y remendadas con un cordel para dar forma a un preservativo elástico y suave para el pene. Durante toda la historia han habido varias teorías de su origen, como la que también dice que fue creado para lograr disminuir los casos de sífilis mediante la protección en el acto de las relaciones sexuales. El preservativo pasó a ser muy famoso hasta el siglo XX, cuando se empezó a utilizar látex en su elaboración, el cual se denominó como el más fino y más sólido de la historia. ¿Cómo se creó la pasta dental? Los orígenes de la pasta dental, que a diario se usa para eliminar bacterias y proteger la dentadura, iniciaron cuando los egipcios mezclaban piedra pómez pulverizada, sal, pimienta, agua y otros componentes más, lo que da el resultado de una mezcla llamada Glycerate hace unos 5000 años atrás. Durante pasó el tiempo, ya en el Imperio Romano, los dentífricos estaban basados en la orina humana, la cual era considerada como un gran elemento para blanquear la dentadura. Estos métodos cambiaban según la época y la región en esos entonces, pero fue hasta 1842 que un dentista llamado Peabody agregaría jabón en un tipo de pasta de dientes, el cual fue el primer dentífrico comercializado en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII en presentaciones de polvo y envasado en cerámica. Pero lo que marcaría la historia fue lo que sucedió en 1850, cuando el Dr. Washington Sheffield inventó y comercializó la primer pasta de dientes como se conoce hoy en día, dentro de un tubo plegable. ¿Cómo se creó el periódico? El popular medio de comunicación que presenta noticias e información de lo que acontece en un determinado tiempo o jornada de manera crónica y temática en hojas de papel, tuvo su origen y primer presentación en el año 59 a.C. en los tiempos de Julio César, un conocido cónsul romano. El periódico en dicho tiempo era utilizado para informar a los ciudadanos sobre todas las cosas de interés que habían ocurrido o de las que iban a ocurrir durante un periodo de tiempo futuro. En el siglo VII, los chinos distribuyeron una serie de manuscritos que transmitían noticias de intereses públicos y generales, pero fue hasta 1529 que se considera que el primer periódico impreso circuló por toda Austria, pero poco tiempo después, en 1580, se publicó el primer periódico que se usaría hasta el día de hoy por todo el mundo. ¿Cómo se creó la primer pirámide de Egipto? Hace 3500 años atrás, en Egipto, tierra de los antiguos faraones, se crearon en sus tiempos de mandato alrededor de 118 pirámides. Las pirámides en su momento sirvieron como monumentos fúnebres donde se enterraban a los faraones. Según varias teorías y relatos, se ha dicho que la primer pirámide creada en Egipto fue la que se construyó en el antiguo cementerio de Saqqara, una pirámide que se denomina como la pirámide de Djoser. Esta pirámide se considera como la primer pirámide creada en Egipto y la estructura de piedra más antigua en el mundo. La pirámide fue creada por Imhotep, el primer arquitecto reconocido en la historia y gran administrador y hombre de confianza del faraón Djoser. Sin duda alguna, para los historiadores es catalogada como una gran obra del Imperio Egipto que actualmente sigue en pie. ¿Cómo se creó el telescopio? Este instrumento óptico fue creado principalmente para observar los objetos lejanos con mucho más detalle, que con la vista humana no se podían captar muy cercanamente, y se considera como un gran instrumento fundamental para el estudio de la astronomía. Su origen y creación se dio históricamente en el año 1608 por el fabricante de lentes alemán llamado Hans Lippershey, el cual, mediante anteojos provistos de un par de lentes, creó un telescopio el cual denominó como Perspicillum. Un año después, Galileo Galilei construyó su propio telescopio que marcó un gran avance definitivo en la ciencia. El astrónomo italiano, al recibir noticias del invento de un telescopio, decidió reformar y hacer uno propio, y así fue como en un año después del primer invento mostró el primer telescopio astrónomo registrado hasta la fecha. Gracias a este invento se hicieron y se siguen haciendo grandes
grandes inventos en astronomía, de los cuales se resalta la observación a la Luna el 7 de enero de 1610. ¿Cómo se creó el ataúd? También considerado como féretro, es un tipo de caja que fue creada con la idea de proteger al cuerpo del difunto, del entorno que lo rodea o para una forma de demostrar consideración y respeto al mismo. Según por esta razón se registra que hace unos 6.000 años atrás las personas de esa época preparaban a sus fallecidos para ser introducidos en una especie de cesto elaborado con junco trenzado. Esto, según historiadores, fue el comienzo de los ataúdes. También se registra que los egipcios utilizaban los sarcófagos como ataúdes hace 4.500 años atrás para dar sepultura a los faraones. Los ataúdes egipcios fueron de piedra pulverizada cubierta de jeroglíficos que contaban la vida del ocupante, y durante toda la historia se han ido modernizando y han pasado a ser muy requeridos como los objetos donde descansa el muerto cuando pasa a ser sepultado. ¿Cómo se creó la primer comida enlatada? La necesidad de conservar los alimentos se había convertido en una gran necesidad alrededor del siglo XVIII para varios ejércitos y marinos, los cuales requerían mantener la comida para varios largos viajes, que duraban varios meses y en ocasiones hasta varios años. Pero la necesidad salió a la luz y creció aún más cuando se volvió algo tradicional mantener los alimentos durante largos periodos de tiempo. Para ello se data que Nicholas Apper en 1795 empezó a colar alimentos en un tarro de cristal cerrado, para después en un periodo de tiempo calentarlos. Esto se hizo para matar a los microorganismos que podían tener los alimentos y para conservar la comida en perfecto estado para después ser consumida. El método de Apper fue utilizado después de las guerras napoleónicas por los países europeos y por los Estados Unidos. En 1810 en el Reino Unido, Peter Durant patentó un proceso de envasado de alimentos en botes de hierro forjado, con casi los mismos procesos de Nicholas. Por eso, este gran acto se traduce como un gran hecho para dar inicio a la venta y producción de alimentos enlatados. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Yo, el Curioso, te mando un saludo y te invito a que te suscribas a este canal y le des like al video. Recuerda que si te interesa saber cómo se crearon algunas cosas o herramientas que no sabes aún el porqué de su creación, no te preocupes, solo deja en los comentarios lo que quieres saber y espera el próximo video de cómo se crearon. Muchas gracias por tu apoyo, un saludo hasta donde estés y hasta el próximo video.